Estamos llegando al final de este 2014, queremos analizar políticamente este año y para eso vamos a tomar contacto con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Matilde, muchas gracias a usted. Bueno, vamos a hablar de reformas, de las reformas que han marcado el año. Estamos a solo 3 días del plazo para presentar las modificaciones a la reforma educacional, pero también estamos en plena contingencia y en plena contingencia con una ministra del PPD de sus filas. Yo quiero conocer la postura del PPD, del presidente del PPD respecto a las declaraciones de la ministra Elia Molina. Se las cito y para todas las personas que todavía no las conocen, ella ha dicho en una entrevista en el diario La Segunda: en todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. ¿Cómo califica usted estas declaraciones de la ministra? Mira, más que calificarla, la pregunta que uno se hace, ¿ha dicho alguna mentira la doctora Molina, la ministra Molina? Yo la verdad creo que no. Yo creo que cualquiera que entre a discutir el fondo de este tema va a entender de que en alguna parte en Chile se practican estos, no sé, algunos dicen que van entre 70.000 a 140.000 abortos, y donde todos sabemos que no se practican, o una parte importante de ellos no se practican en el sistema público, bueno, porque este es muy restrictivo, porque tiene procedimientos muy estrictos, y en algún lugar tienen lugar, en algún lugar ocurren estos 100.000, 140.000 abortos en Chile. Entonces, ese es más bien el debate de fondo que viene. Tendrá lugar esto cuando venga el proyecto de ley, que yo entiendo que no es todavía. Yo entiendo que es enero, yo entiendo que es marzo, entiendo que esta entrevista se hizo además hace algunas semanas atrás. Entonces, aquí el tema es más bien, tenemos que hablar con la verdad. Cuando hagamos este debate respecto de cómo enfrentamos, ¿no es cierto?, el tema del aborto. Y, por supuesto, habrá que legislar en las hipótesis que tiene el gobierno. No son más casos que los que el gobierno ha planteado. Senador, son 3 hipótesis, básicamente. Pero eso se hace con información fidedigna sobre la mesa, no con eufemismo. Senador, ¿usted comparte las declaraciones entonces de la ministra Elia Molina? Porque el gobierno acaba de desautorizarla. O sea, más allá de compartirla o no, cada uno tiene la forma de decirlo. Yo creo que en el tema de fondo, yo creo que no hay un cuestionamiento. Y entiendo que si hubo sectores que probablemente la palabra cuica les pudo haber parecido una ofensa, yo entiendo que se excusó. Y yo creo que no tiene más sentido hacer una tormenta en un vaso de agua. Aquí lo importante, lo de fondo, es cuando venga el debate, que no es ahora. La agenda pública del gobierno, el presidente Bachelet hoy día está orientada en los anuncios que ella ha hecho recién en Puerto Montt, en relación a la elección de intendente, que es muy importante, la agenda laboral, que es muy importante para tener relación más armónica entre el mundo productivo y el mundo de los trabajadores. Y este es un compromiso, por cierto, también de la presidenta Bachelet, y llegará el momento de cumplirlo. Y eso será el próximo año, pero si vamos a discutir, yo no me quedaría con el titular, yo me quedaría con el fondo, y el fondo tiene que ver con que en Chile sí ocurren abortos, y a mí la verdad me costaría mucho pensar que los abortos ocurren todos en la calle, o que los abortos ocurren en clínicas clandestinas, y no ocurren en las clínicas del barrio alto de la capital. Entonces, sin eufemismo, claro, compartimos un debate tal vez en serio, y el que tendrá lugar cuando venga el momento, cuando sea el momento de la presentación de estos proyectos. Estamos de acuerdo en que hay un tema de fondo que es muy importante, pero aquí hay dos cosas en la frase de la ministra. Uno, ella está hablando de que se realizan estos abortos en clínicas cuicas, llama ella. Por una parte, si eso es materia de delito, ella, siendo una autoridad pública, no solamente tiene el derecho, sino que tiene el deber de denunciar un delito. Esa es una. Y lo otro, ¿cree usted lo ha vivido durante este año, lo hemos conversado también largamente, el tema de las formas muchas veces tiñen el fondo? Si pudiera contestarme las dos preguntas. La primera, si cuando uno sabe de un delito no debe denunciarlo concretamente, sobre todo cuando es una autoridad, y en segundo término, si las formas no contaminan el fondo, porque hay un lenguaje que puede sonar descalificatorio y que atenta precisamente contra el fondo del debate. Se habla mucho de la forma, y a veces la forma ocupa más espacio y tiempo que el fondo. Que no debería. Pero la forma tiene que ver con las características de cada persona, y la autoridad y los titulares de los cargos también tienen, ¿no es cierto?, su identidad y su forma. Entonces yo creo que la espontaneidad es también algo que como sociedad nos hace falta. Yo creo que habemos mucho en las cosas, en distorsionar las cosas, muchas vueltas para tratar temas tan sensibles de la ciudadanía, especialmente las mujeres de este país, que claro, tenemos una pequeña por supuesto que ocurre un aborto.
Sí, que si pudiera repetir la idea, senador, porque tuvimos un pequeño problema en la conexión, no sé si me está escuchando. Sí, yo le estoy escuchando. Ahí perfectamente. Matilde, y lo que estábamos decía... hablando de que es que en la parte en que no se alcanzó a entender, senador, para que a todo el mundo le quede claro, si precisamente la forma no puede contaminar el fondo, que es lo que todos queremos apuntar. Yo creo que la forma y el fondo son elementos discursivos ambos. Y a veces estamos más acostumbrados a, lo que decía, a buscar planteamientos más rebuscados, irnos por el lado, irnos por la rama. Y yo creo que en este tema tan sensible, tan delicado, tenemos que hablar con claridad, con espontaneidad, sin eufemismo. Y lo cierto es que aquí, más allá que alguien se pueda haber ofendido por la palabra cuico, entiendo que ya se excusó la ministra por ese tema, lo de fondo, lo verdadero, es que en Chile ocurren entre 70.000, dicen algunos, 140.000 abortos, dicen otros. Estos no ocurren mayoritariamente en el sistema público, en alguna parte ocurren. Entonces aquí no estamos denunciando un hecho penal puntual. No hay ninguna persona, no hay ningún médico en su sano juicio en este país, ninguna matrona, ningún médico, nadie del sistema de salud que pueda decir que en las clínicas particulares en Chile no ocurren abortos. Sí ocurren abortos, y ocurren más que en el sistema público, porque los sistemas y los procedimientos son más laxos. Por lo tanto, este es un debate que tendrá lugar en su oportunidad. La ministra no ha dicho ninguna mentira, alguien se podrá haber ofendido por la forma, pero lo central es el fondo, y eso lo discutiremos cuando venga el momento de analizar este proyecto que las mujeres en Chile anhelan, ¿no es cierto?, poder tener la libertad para decidir sobre su cuerpo bajo las 3 hipótesis que ha planteado el gobierno de la presidenta Bachelet, pero yo entiendo que esto es más adelante porque hoy día la agenda pública del gobierno está centrada en otros puntos. Y en ese sentido, en el sentido de no hablar más con eufemismo, sino que decir las cosas claras y de frente, ¿no sería mejor que en vez de hablar de clínicas cuicas, la ministra de Salud diga claramente cuáles son esas clínicas, cuál es el número de abortos que se realizan, si ya tiene efectivamente ese dato? Que probablemente va más allá del mito urbano, ¿no? Es que el problema aquí es más que un mito urbano, Matilde. El problema que hoy día nosotros sabemos es que en Chile se produce, ¿no es cierto?, una cantidad de nacimientos en los hospitales públicos, que un porcentaje de ellos, que son del orden del 15%, tiene que ver con abortos clínicos, con abortos que se pueden explicar con ciertas realidades, y que hay otros microabortos que es un porcentaje probablemente mucho mayor. Esa información que se tiene de lo público no se tiene de lo privado. Entonces, la pregunta es, ¿la ministra ha dicho alguna mentira? ¿O alguien puede sostener, porque el peso de la prueba al revés, alguien puede sostener que en las clínicas privadas de este país no ocurre aborto? Francamente, yo creo que si esa es la idea de algunos de entrar a un debate con ese lenguaje, yo siento que ese es el peor de los mundos, porque aquí es un tema tan delicado, estamos hablando de vidas, estamos hablando de que esta no es una legislación pro aborto, lo que está planteando la presidenta Bachelet, la ministra de Salud, la ministra Sarnam, que juntas van a concurrir seguramente con estos proyectos y con las comisiones de salud en su oportunidad. Lo que se está planteando es una mirada mucho más integral respecto a 3 circunstancias muy específicas, no es una legislación pro aborto, al revés. Quienes estamos por defender la vida creemos que eso tiene que hacerse sobre la base de la información exacta, fidedigna, dónde ocurren los abortos, cómo ocurren, y yo creo que en su oportunidad ese debate va a tener que encontrar una expresión en la sociedad. Perfecto, senador. Le vuelvo a preguntar. Usted ha dicho que esto no puede quedarse en eufemismo. La ministra debiera decir cuáles son esas clínicas y cuál es la cantidad de abortos que se realizan ahí. Yo no sé si sea la ministra la que tenga que dar eso, o serán los propios médicos, o será la sociedad científica, o será el debate que cuando venga este proyecto de ley tenga que abordarse. Yo lo que creo que la ministra ha señalado es una verdad del porte de una catedral. En Chile ocurren cientos de miles de abortos, y esos abortos no ocurren en la calle, no ocurren mayoritariamente en lugares clandestinos, ocurren en clínicas. Y lo que sabemos es lo que pasa en los hospitales. Eso está completamente dimensionado porque hay procedimientos y se ve bastante estricto. Respecto ¿usted apoya entonces, de lo que pasa senador, en las clínicas privadas, de la ministra? Aquí hay una situación bastante... ¿Cómo? Perfecto, para que vayamos avanzando. ¿Usted entonces apoya completamente 100% lo que ha dicho la ministra de Salud? O sea, en el fondo la ministra no ha dicho ninguna mentira. Perfecto. El gobierno dice que no representa el pensamiento del gobierno. Cuando un ministro dice algo de esta, digamos, gravedad o de este calibre y no cuenta con el aval del gobierno, ¿puede continuar en el gobierno?
Yo más bien creo que el gobierno se refería a la forma, y la forma, entiendo que la ministra se pidió disculpas porque probablemente alguien se sintió, creo que la palabra cuica probablemente a algunos sectores les puede parecer que es un poquito ofensivo, y se excusó, y cuando alguien se excusa yo creo que esas cosas lo engrandecen. Senador, una de las frases del año ha aparecido en los diarios, en las revistas, en el programa Ciudadanos también de nuestro canal. La frase del año fue la de la retroexcavadora. Usted la sostiene, yo ya se lo he preguntado, pero haciendo el balance del año, mirando hacia atrás, cuando estamos en el penúltimo día del año, ¿fue un error haberlo planteado así? Yo no entiendo por qué podría ser un error cuando yo no lo usé, Matilde, contra ninguna persona, contra ningún partido, contra ningún sector político, la usé contra el modelo neoliberal de Pinochet en educación. Yo, si de algo estoy convencido, es que tenemos que sacar la educación de Pinochet. Si algo nos deja como evidencia estos últimos días la PSU y los datos, es que ese sistema de educación de Pinochet, de lucro, de segregación, de copago, ya no da para más, hay que erradicarla. Yo tengo un mapa que he elaborado, el mapa de la segregación escolar en Chile. Mira, solo en la región metropolitana, de 129 puntajes nacionales, ¿dónde está concentrado? ¿Dónde está concentrado? En las comunas más altas, 44 en Las Condes, 31 en Vitacura, 1 en Loprado, 1 en Puente Alto, 2 en Maipú. Esa es la realidad, segregación total. Y eso es el modelo de Pinochet. Entonces, cuando yo leí la retroexcavadora me refería a que tenemos que terminar con este modelo donde decenas de miles, cientos de miles de jóvenes se quedan sin oportunidades. Si alguien se molestó por esa palabrita, bueno, yo lo siento mucho, pero lo central que quise decir era terminemos con la educación de Pinochet. Terminemos con ese modelo que tanto daño le ha hecho a Chile, pero mira, estamos terminando el año, vida nueva, palabras nuevas, frases nuevas, así que eso ya es parte del pasado. Perfecto. El día 2 es el último día que tiene el Senado para presentar precisamente las indicaciones al proyecto de reforma educacional. Sin embargo, pareciera no haber acuerdo. ¿Vamos a tener el 2, senador, esas indicaciones y acuerdo dentro de la nueva mayoría? Ayer fueron los diputados los que tuvieron esta reunión con el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y salieron bastante molestos porque habló de ideas y no de indicaciones concretas redactadas. ¿Qué vamos a tener el próximo día viernes? Mira, ha habido bastantes reuniones de los senadores de la nueva mayoría, se ha avanzado bastante, yo diría que estamos muy cerca de un acuerdo, pero más allá del acuerdo, aquí también hay que escuchar a los diputados, y los diputados tienen un punto, que ese proyecto tampoco puede desnaturalizarse esencialmente. Nosotros tenemos un imperativo, que es cumplir lo que comprometimos con Chile. Te insisto, estos resultados de la PSU hoy día refuerzan la idea de que esta reforma está bien inspirada, que los conceptos son los que Chile necesita para dar mayores oportunidades a los jóvenes en este país. Entonces, yo creo que yo no dramatizaría, Matilde, si finalmente esto se termina en una comisión mixta, si es parte de las reglas del juego, es parte del reglamento del Senado y de la Cámara. Yo creo que cada uno tendrá que asumir también su responsabilidad en esa instancia. Por lo tanto, en la nueva mayoría hay consenso prácticamente en todos los aspectos. La derecha, bueno, no ha querido concurrir porque efectivamente están más bien por mantener el status quo, porque nada cambie, cada vez con menos argumentos. Te insisto, la evidencia de la PSU es demasiado demoledora para las posturas de la derecha, estos días, lo que hemos escuchado estos días, y por lo tanto yo diría que con calma hay que escuchar a todos los actores. Probablemente hace falta una reunión entre los senadores de nueva mayoría y los diputados de nueva mayoría para mirar bien y no hagamos responsable finalmente este proyecto que le hace bien a Chile. Muy bien, senador, le queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile para repasar un poco la contingencia, el año y el futuro que se nos viene ya con esta reforma laboral. Muchísimas gracias, que tenga un muy buen 2015, que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, que sea un muy buen año para ustedes y para todos quienes nos acompañan en CNN. Adiós.